Nuestro tema de hoy será para esta hora y continuamos estudiando el libro de Esther, un libro que, como ya vimos el día de ayer, aunque no hemos entrado en todos los detalles, ya nos deja grandes lecciones y tiene mucho que decirnos, por lo que lo invitamos a usted, mi amigo o mi amiga, a leer ese libro, empaparse de ese libro y ver las conexiones que estamos haciendo con la profecía bíblica. Vamos a orar para que con la ayuda de Dios, aquí con nuestro pastor Dani Perla, podamos reflexionar sobre el tema de este día. Querido Padre, estamos muy agradecidos porque tu palabra es nuestro sostén, nos abre nuestros ojos espirituales para ver más allá de lo que nosotros podemos contemplar humanamente y podemos ver tu mano poderosa guiando nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de ayer, Pastor Dani Perla, usted ya lo decía, cuando hablamos de los eventos finales o futuros, no queremos dar la impresión, porque ya se ha dicho antes, de que vamos a enfocar solamente los problemas que vienen, las situaciones negativas que vienen, que vendrán. Como en el caso del pueblo de Dios en el tiempo de la reina Esther, que enfrentó esta gran crisis. Pero en el libro de Esther vemos también que Dios obra, y obra para liberar a su pueblo. Y quizás comenzando por ahí, que nos ayude a nosotros que estamos estudiando esta lección, Pastor, la primera pregunta es, ¿cómo podemos aprender a enfocar adecuadamente el estudio de la profecía para no concentrarnos solamente en los cuadros negativos? Dios ha sido muy honesto, muy abierto, nos dice lo que va a suceder, pero a veces parece como que no terminamos de leer todo el capítulo y nos quedamos solamente con lo malo. ¿Cómo aprender a ver todo el cuadro, Pastor? Bueno, yo pienso que ahí está la clave. La clave está en estudiar. Gracias a Dios, nosotros tenemos por eso este registro de la palabra de Dios. Pareciera que fue escrito más para nosotros que para ellos, aunque ha sido una fuente de bendición a lo largo de todos los siglos de la historia. Y sin embargo, a medida que lleguemos al tiempo del fin donde exista, donde tome lugar el cierre del conflicto entre el bien y el mal, porque tiene que haber un cierre. Es como cuando hay un partido, hermano Gerson, sí. y digamos que los últimos minutos son intensos. Bueno, a usted le gusta el básquet, sí. A mí me gustaba un poco el fútbol, y así como cuando hay ahí empates o el equipo que uno tiene como favorito va perdiendo y uno espera que haya una remontada, y ese cierre se vuelve emocionante y se vuelve intenso, sí. Porque los mismos jugadores saben y dicen, bueno, ya nos quedan unos pocos segundos. Me llamaba la atención en el básquet cómo pueden parar hasta en pocos segundos que falte, y a veces puede cambiar totalmente el marcador. Así va a suceder al final de la historia de este mundo. Entonces todo lo que ha sucedido se repetirá, y se pondrá de manifiesto este conflicto cósmico entre el bien y el mal, que recordemos que se está resolviendo aquí en la Tierra, no allá en otro planeta, en otra galaxia, no, aquí en la Tierra. Por eso todo se pone tan complicado cada vez. Pero tenemos que ver el panorama general, y tenemos que recordar cuál es el papel de Dios ahí adentro en la historia. A veces pareciera un papel secundario. De hecho, en este libro de Esther, el nombre de Dios ni siquiera aparece. Y entonces uno se pregunta, bueno, realmente, ¿dónde está Dios? En el libro de Ruth, que hemos estudiado también esta semana, sí se menciona el nombre de Dios, porque solamente el libro de Esther y también tenemos el otro libro de Cantar de los Cantares. En toda la Biblia son los libros donde no se menciona el nombre de Dios directamente. En el libro de Ruth sí, pero es bien interesante, y aquí retomo, pues, haciendo un mini repaso, que en el libro de Ruth vemos a Dios activo en dos momentos específicos en ese libro. Al principio, en el capítulo 1, dice que Dios visitó a su pueblo y hubo pan otra vez en la tierra de Belén. Y al final, que Dios permitió que Ruth concibiera un hijo. Entonces, esas son acciones directas de Dios. De ahí pareciera como que hay un descanso de Dios, ¿verdad? Como Dios dice, voy a dar una siesta. Pero en el libro de Esther sí está totalmente desaparecido de la narración, si lo vemos así literalmente. Pero detrás, otra vez vuelvo a mencionar lo que decía ayer,
no hay coincidencias. Amén. Dios está obrando y se ha llamado incluso a esto la presencia silenciosa de Dios en la historia. Dios está obrando. Yo aprendí dos palabritas que se parecen mucho, tanto en inglés como en español. Ambas palabras se escuchan muy parecido y es la palabra Cristo y la palabra crisis. Christ en inglés y crisis. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde te enfocas tú? ¿En Cristo o en la crisis? Miren, son dos palabras, se parecen, el sonido, la pronunciación, pero son totalmente diferentes. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a enfocarnos en Cristo y no en la crisis, porque de nada sirve en la crisis estar nervioso, estar ansioso y perder de vista a quien en realidad es el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Nosotros somos un pueblo de la esperanza. Amén. Y somos llamados a hablar de esperanza, no porque solo hay que hablarlo, porque está en el guión, es porque es verdad. Amén. Es porque es una realidad. Dios cambia los eventos, los acontecimientos de maneras extraordinarias, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, y es una de las cosas que también encontramos aquí en el libro de Esther. Y quizás por eso, pastor, viendo lo que usted estaba diciendo, escuchándolo a usted, llama la atención, si no aparece el nombre de Dios ahí, pero sí vemos su obra ahí tras bambalinas. Es un libro muy vigente para nuestra época, en la que se trata de negar a Dios, y la gente de ciencia lo ha hecho bastante exitosamente negando a Dios, aunque Dios sigue trabajando. Pero ahora, ya que nuestro pastor nos ha dicho del papel de Dios en todo esto, aunque pareciera que no se ve o que no está ahí, pero ahí está, me surge esta pregunta, pastor: ¿qué papel tiene el pueblo de Dios? Y hago esta pregunta a partir de este texto que me llama la atención en Esther. Cuando las cosas se han puesto difíciles y hay una conversación ahí entre Esther y Mardoqueo a través de un mensajero, porque él no podía entrar a donde estaba ella, finalmente aparecen algunos elementos, un texto que es fascinante en la Biblia. En Esther capítulo 4, versos 13 en adelante, dice así: Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiración y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y si recordamos que en la profecía la mujer como símbolo representa al pueblo de Dios, no estamos tratando de forzar el texto, pero tratando de ver qué conexión tenemos, qué nos dice a nosotros sobre el tiempo que estamos viviendo y el papel que tiene el pueblo de Dios hoy, que estamos, quién sabe, llegando al tiempo señalado. Este es uno de los versículos en que el autor casi parece mencionar el nombre de Dios y como que está ahí reteniendo, ¿verdad? Y casi dice, mira, si tú no haces algo, Dios va, pero no, solo digo de otro lado. Sí. O sea, la liberación casi invoca el nombre de Dios y sin embargo, las palabras de Mardoqueo a Esther le hacen ver lo siguiente: ella está situada en ese lugar no por casualidad. Amén. Tiene una misión, tiene un plan. Dios movió todo, como vimos en la historia de José, como vemos en la historia de Ruth. Dios ha movido los hilos de tal manera que ella se encuentra en una posición donde ella puede influir positivamente para el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios. Y aquí hay una lección para nosotros, hermano Gerson. Dios nos ha permitido estar situados en la parte final de la historia de este mundo. Amén. Y aunque no somos nosotros que vamos a llevar la liberación del pueblo de Dios, sí somos nosotros enviados para proclamar la libertad que hay en Cristo Jesús, la liberación del pecado. Sí somos llamados para proclamar el nombre de Dios. El tema del nombre es bien importante en el libro de Ruth que leímos anteriormente, ¿verdad? La preservación de ese nombre. Y precisamente Dios nos ha dejado y nos ha establecido a nosotros con una misión. Si nosotros callamos, lastimosamente van a haber pérdidas eternas. Pérdidas eternas se refiere a aquellas personas que no se van a salvar porque no conocieron este mensaje, pero que pudieron haberlo conocido si nosotros se los hubiéramos dado. Y puede ser que incluso nosotros nos salvemos, pero nuestra infidelidad a la misión
habrá provocado pérdidas, y eso va a ser algo terrible. No sé cómo se va a resolver el milenio. Claro, después del milenio Dios va a enjugar toda lágrima, porque definitivamente hay dolor y hay tristeza cuando nos demos cuenta todas las oportunidades que Dios nos dio, que nos puso en el lugar correcto, ahí en la empresa, en esa escuela, en esa universidad, en ese colegio, en esa familia, para proclamar su nombre, y nosotros no lo hicimos. Pero la pregunta permanece ahí: ¿quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Vivimos al fin del tiempo, estamos en pleno siglo XXI, Cristo viene pronto. Él entró al santuario en el lugar santísimo desde el año de 1844. Las profecías se están cumpliendo rápidamente, muy poco lo que falta, y nosotros tenemos una misión para compartir. Recordemos que al final Dios va a cumplir su misión. De eso podemos estar seguros, porque Mardoqueo tenía fe. Y él dijo: liberación vendrá. Casi dice Dios, no lo dijo, pero él sabía que Dios estaba allí. Y quiero decirles que el evangelio será predicado, y entonces vendrá el fin. Amén. Y yo solo quiero terminar, pastor, diciendo o comentando esto para que usted nos ayude con un cierre. Cuando finalmente Esther se presenta ante el rey, algo que estaba prohibido por las leyes persas, se encuentra con el favor del rey. Esto en un ambiente humano y todo. Pero nosotros al leer la Biblia nos damos cuenta que ya tenemos el favor del rey. ¿Cómo podemos vivir con esa confianza de saber que contamos con el favor del rey? Ya usted decía, nuestro Señor Jesús está en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Entonces, ¿cómo podemos ver todo esto desde la óptica correcta? Ya dijimos, viendo todo el panorama completo, a fin de tener confianza, tener esperanza, poder transmitirla y no desesperar aunque las cosas se pongan difíciles. Mire, totalmente las personas en tiempos antiguos estaban a merced, puede ser que hoy también, de los reyes, y según el ánimo que tenían en ese momento, parece que había ahí unas costumbres. El rey no era accesible en ciertos momentos que él no quería, y si alguien se presentaba, pues era su última respiración. Y Esther, aún que era la reina, sabía que había que respetar ciertas leyes, más que se sabía que las leyes de los medos y persas eran bien estrictas, bien inamovibles. Por eso se dice como que ley de Media y Persia, quedó un dicho, porque ellos eran bien estrictos. Esther sabía que tenía que respetar, pero va a probar misericordia, va a ver qué sucede, confiando por supuesto en el Dios de Israel. Y esto me recuerda, y hago una conexión aquí con lo que Jesús contó en Lucas 18. Realmente ahorita que usted me hizo la pregunta, se me vino a la mente esa conexión, que Jesús habla de una viuda y un juez injusto. Y dice que al final este juez injusto, de mala gana, pero le concedió lo que ella pedía. Pero Jesús dice en esa parábola: escuchen lo que dijo el juez. Y dice: y Dios no hará a sus elegidos. O sea, si Dios es más bueno, si Dios es más bueno que el rey Asuero, si Dios es más bueno que ese juez injusto de Lucas 18, ¿acaso no nos va a conceder lo que le pidamos? Por eso nosotros tenemos la seguridad, hermano Gerson, al final de la historia de este mundo, que podemos acercarnos a Dios con confianza, y que Dios va a obrar en nuestro favor. Y aunque no lo merecemos, no tenemos nada que nos recomiende ante Él. Yo creo que nunca vamos a tener nada que nos recomiende ante Dios. Aquí en la tierra apenas muchas veces logramos mantener nuestras relaciones o nuestra imagen, digámoslo, entre comillas, porque siempre alguien va a pensar: no, es que el hermano Gerson está haciendo eso porque no sé qué, siempre. Pero ante Dios nunca vamos a tener nada que nos recomiende, solo que hay algo maravilloso: Él nos ama. Amén. Y Él está dispuesto a otorgarnos su gracia, su misericordia, su cuidado, su protección, si vamos a Él. La palabra de Dios dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y no pensemos solamente en las crisis que vendrán, pensemos en nuestra salvación. Nosotros somos pecadores y vengamos a Cristo para ser limpiados, para ser perdonados. Si somos culpables, merecemos la muerte, pero Dios ha dicho: no vas a morir, vas a vivir, porque di la vida de mi Hijo por ti. Y solo cree, solo acepta. Entonces es otra cosa maravillosa que nosotros aprendemos de esta historia. Y queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, para que hoy podamos decirle: Señor, yo creo y confío en los méritos de Jesús. Y si hay alguien que nos escucha o nos ve
que no ha tomado esa decisión, hoy pueda tomar esa decisión de poner su vida en las manos de Dios y unirse al pueblo de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú siempre extiendes tu amor, tu gracia y tu misericordia. Porque ves nuestra necesidad, ves nuestra absoluta dependencia de ti. Y te damos gracias, Señor, porque nunca usarás tu inmenso poder para hundir a un solo ser humano, sino que has usado todo lo que tú eres para salvarlo, porque de tal manera amaste el mundo que diste a tu Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si hay alguien en este momento, Señor, que piensa que es demasiado indigno para acercarse a ti, te pido que tú le ayudes para animarse y pueda venir ahora, que es el tiempo. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.